Ahora sí. Bueno, un gusto saludarles y darle la bienvenida nuevamente a este canal Gobernanza Ciudadana Digital, siempre de la mano de las personas y de aquellos que conocen la información por fuentes directas, aquellos que trabajan con esa información. Hoy tenemos como invitado a Esteban Oria. Bienvenido, Esteban, un gusto tenerte aquí con nosotros. Y bueno, será un placer compartir contigo este espacio durante estos pocos minutos, pero que sabemos que van a ser de mucha actualidad y sobre todo para entender un poco lo que está pasando en Estados Unidos con el tema de Edmundo, María Corina y Donald Trump. Un gusto. Gracias, Roberto. Igual. Esteban, hace poco estuvimos hablando sobre un artículo que publicaste. Eh, Hay dos artículos, pero voy a empezar por el último, sobre todo el de la Junta de Gobierno. Hay un vacío constitucional, hay un vacío jurídico. Muchas juristas, muchos abogados y personas relacionadas al mundo del derecho están hablando de ese vacío jurídico, ese vacío constitucional, perdón. ¿Podría decirme un poco más cuál es el estado que hoy en día, que hoy en día se encuentra esa posición presidencial en Venezuela? ¿Cuál es la situación que estamos viviendo actualmente con todo eso? Bueno, la situación es la que está presente desde el 28 de julio del 2024. Pues la misma prácticamente, de una especie de limbo jurídico y político. Y específicamente eso se produce porque el presidente electo, Edmundo González, no actuó en los tiempos adecuados, en los tiempos correctos, para generar lo que se llama en el derecho los precedentes, ¿no? Y en la política también, en las ciencias políticas. Entonces, buena parte de la memoria histórica, que es fundamental para asentar, digamos, procesos futuros, no fue cubierta. Entonces, ahora estamos viendo las consecuencias en el presente de no haber actuado en consecuencia con lo que se observó en ese momento, el 28 de julio. Siempre lo vine alertando. En aquella circunstancia, el hilo constitucional fue roto. Hubo ruptura constitucional desde el primer instante por la manera como se abordó eh, la proclamación de Nicolás Maduro, tanto del 28 que empezó, pasando por el 29 y el 30, donde fue demasiado evidente con la ruptura del orden constitucional por parte del ministro de la Defensa, el señor Vladimir Padrino López. Él violó el artículo 328. Era causal suficiente como para que el presidente de la República, en ese momento, por la vía de la legitimación que le dio el pueblo venezolano, que era Edmundo González, asumiera la representación de la República porque había caído. En ese momento la República ya no existía. Entonces, pero eso no sucedió porque él mismo se encargó de negar ese evento y lo que hizo fue denunciar fraude electoral. Esa denuncia de fraude electoral lo que ha hecho es prácticamente abandonar, en principio abandonó a los millones de venezolanos que en ese momento estábamos siendo representados por Edmundo González, porque dada la circunstancia de caída del Estado, de la República, pues a quién ibas a acudir con una denuncia de fraude electoral. Al Tribunal Supremo, que ya de antemano se había plegado al golpe de Estado. Ese es un golpe de Estado que no se da contra una persona, sino se da contra la Constitución. Entonces, todos estos actores que están en el poder, en los poderes públicos, todos estos actores fueron cooptados por esa forma de irrupción en contra de la Constitución, todos los poderes públicos. Entonces, el TSJ, que es uno de los poderes públicos, formaba parte del golpe y no. Entonces, es una contradicción que tú hagas una denuncia de fraude electoral a sabiendas que el Tribunal Supremo de Justicia es uno de los actores políticos que está negando la Constitución. En fin, entonces, bueno, yo en ese momento denuncié que el señor Edmundo González no estaba cumpliendo con su rol de defender la República, de defender a los ciudadanos venezolanos. En principio, todas esas personas, desde el 26 del 28 de julio hasta el 9 de enero, que fueron afectadas por la violencia política,
bien por efectos de la represión que hubo por parte de actores, de funcionarios públicos del Estado o por paramilitares. Todas esas personas quedaron desamparadas ante el ejercicio de su derecho de solicitar una reparación de víctimas como consecuencia de la irrupción de un estado de facto, no porque no exista el hecho, sino porque no fue denunciada precisamente por el actor fundamental que era el presidente electo, Edmundo González. O sea, podríamos Y lo decir, otro sí, lo otro que quería culminar es que, como te dije, eso tiene un efecto en el tiempo, y el efecto de haberse negado bajo esas circunstancias, este, ahora también lo estamos viendo en el abandono del derecho, de prácticamente de los recursos que te da el derecho internacional público para hacer solicitudes de ayuda ante la comunidad internacional. O sea, había que hacerlo en los tiempos por la memoria histórica, y todos esos son elementos que toman en cuenta los decisores a la hora de legitimar procesos de sus propios países en favor de otros. Nadie esperaba que la administración Trump tomara estas decisiones de lo que estamos viendo, prácticamente tiene a una flota del 20% de su flota naval militar en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, con la intención de qué, con la intención de lo que él tiene a la mano. ¿Y qué es lo que él tiene a la mano? Lo que tiene a la mano son los recursos que le da la Administración de Justicia, las órdenes de captura contra Nicolás Maduro. Me preguntarás tú si eso es suficiente para que saquen a Nicolás, porque la otra pregunta es, ¿quedó en cuenta aquello de la restauración de la democracia? No, porque como el mundo nunca hizo la denuncia formal de ruptura constitucional, entonces eso es un limbo, ¿tú me estás entendiendo? entonces Entonces, podríamos decir que hoy el Estado venezolano se encuentra en una zona gris, ¿no? De ese derecho internacional, por lo que entiendo, pero de una otra forma, esa situación, ese estado de orfandad de poder, podríamos, y bien lo entiendo, que tú manifiestas, así como lo he escuchado de otras personas, implantar una junta de gobierno para tratar de organizar un poco todo esa confusión, esa zona gris que no entendemos. ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Cómo se plantearía la construcción de esa junta de gobierno? ¿Cuáles serían los parámetros que deberían seguir esa junta de gobierno? Entendiendo de que sin unas condiciones jurídicas que avale una junta de gobierno en este momento en el exilio o en el extranjero, pues puede ser bastante complejo. ¿Cómo verías tú eso? bueno, primero hay que, bueno, es una presunción de que se está dando un cambio de régimen en Venezuela como resultado de algo que va a suceder, ¿verdad? Entonces, bajo esa presunción, entonces tú puedes suponer que hay unos escenarios políticos. Uno de esos escenarios es la Junta de Gobierno, debido a precisamente la ausencia o el vacío de poder que ha dejado Edmundo González. Todo tiene que ver con el tema de la legitimidad de los actores políticos, quién es más legítimo que otro. Debido a que él ha abandonado su rol como presidente, pudiera una junta de gobierno militar, cívico-militar, reclamar la representación del Estado venezolano, bien porque esa junta de gobierno, digamos, presenta o tiene el control político, territorial del Estado venezolano. Pero eso es asumiendo que alguien va a hacer el trabajo de derrocar el régimen de Nicolás Maduro. ¿Me está entendiendo? Ujú. Correcto. Esa pérdida de legitimidad, ¿no? Que estaba bastante clara. La República ha reducido la causa venezolana a un tema de seguridad hemisférica, ¿no? Más que un tema netamente democrático local. ¿Crees tú que esa actual crisis institucional pueda servir de una u otra forma como una excusa para intervenir internacionalmente bajo los argumentos que están planteándose de combate al narcotráfico, al crimen, bueno, todo eso? ¿Crees tú que eso sea suficiente para hacerlo? Yo prácticamente
hoy escribí sobre ese tema, del tema de la intervención en Venezuela, si es que se da, pero es que sería inédito, primera vez que ocurre, que hay una intervención por razones de lucha contra el narcotráfico que da con la caída de un régimen de la forma como se está haciendo. Lo que se conoce o se conoce, lo más cercano que hemos tenido en la historia comparada es lo que sucedió en Panamá en 1989. La intervención de Estados Unidos se hizo bajo otro tipo de parámetros. En ese momento Guillermo Andara denunció, como te comenté, el golpe de Estado desde el mismo día que sucedió. Él no se juramentó, sino eh, meses después, pero sí formó un gabinete en resistencia. Él ya tenía un gabinete bastante representativo, por lo que le daba suficiente base de legitimidad. Cuando hablo de gabinete representativo, bueno, ahí estaba metido prácticamente los grupos políticos que se opusieron al general Manuel Noriega, quien había dado un golpe de Estado. Manuel Noriega anuló las elecciones, que es eso, pues. En otras palabras, estoy anulando las elecciones, pero para hacerlo lo hizo con un poco de militares y con represión terrible contra la población civil. Guillermo Andara invocó la Constitución y además durante esos meses, porque eso no fue inmediato que intervinieron los norteamericanos, pasaron como 9, 8 meses, ya no recuerdo realmente el tiempo, pero sé que fue en mayo el golpe de Estado y creo que fue en diciembre la intervención. Pero en todo caso, durante ese periodo, este señor Guillermo Andara envió suficientes cartas formales con el timbre fiscal del gobierno de Panamá. Le estaba representando la República a la OEA, a la ONU, a Washington, informándole de la situación en la que estaba el país, que estaba en un estado de facto y que había una ruptura constitucional. Eso le dio base jurídica a Estados Unidos eh, para poder trabajar en la intervención. Bush presentó el caso inclusive ante el Congreso y recibió apoyo bipartidista. Así que eso fue lo que sucedió en Panamá. Cuando vos comparas con lo que está sucediendo en Venezuela, te encuentras con eh, esa escasez de actos legales y políticos, de modo tal que, ¿qué puedes tú entonces inferir que puede suceder? Pues algo que nunca ha sucedido. Si el presidente Trump actúa solo con base al tema del narcotráfico, pues va a reescribir la historia si termina en el derrocamiento de Nicolás Maduro. Mira, tú bien señalabas que Venezuela no será libre hasta que exista una autoridad civil, ¿no? Bien lo señalabas que invoque esa constitución y que le dé legitimidad a todos los poderes, a todas las instituciones desde el punto de vista moral. ¿Qué puede hoy, o quién crees tú que tenga la capacidad, desde el punto de vista moral? De capacidad de conocimiento para asumir ese papel? ¿Crees que aún existe esa reserva moral y política capaz de reconstruir ese pacto republicano, ese pacto de gobierno en Venezuela por defensa de los valores del venezolano? Sí, todos los venezolanos estamos aptos para asumir esa responsabilidad. Lo que Con esas sí me reservas vas a preguntar morales, algo. con esas reservas morales Eh, existen, y cuáles deberían ser esas personas para ti, quiénes deberían conformar esa junta de gobierno. vuelvo a la presunción de la Junta de Gobierno. Ujú. La Junta de Gobierno por lo general están conformadas por los representantes, que puede que no nos guste, pero los representantes de las diferentes, digamos, entes suficientemente representativos de la sociedad, como las universidades, serían los rectores de las universidades, serían los presidentes de los colegios profesionales que hay, serían los militares que eh, reconozcan la Constitución y que actúen en consecuencia. Serían también los actores políticos de los partidos políticos. Esos son los que generalmente actúan en las juntas militares. Te pones a estudiar la historia contemporánea. La última que hubo, bueno, la de la Arrasaba y todo ese grupo
actores políticos, que culminó con la firma del Pacto de Punto Fijo. Pero bueno, así es, hermano, así es que funcionan las cosas, ¿no? Pero Porque ahora eh, retomo la ujú, pregunta. ¿Crees que aún existe una reserva moral y política capaz de reconstruir ese pacto republicano o de país? por la naturaleza de los resultados que hemos obtenido, parece que hay escasez de actores políticos en esa materia, pero bastante. En principio porque todos pretenden ser autosuficientes, creerse que pueden hacer Sí, todo pero en entonces eso nombre me de la cabe, eso. República, Ujú. y eso es gravísimo. Cuando tú hablas en nombre de la República y ni siquiera estás legalmente facultado para hacerlo. Ujú. Sí, pero entonces eso me cabe la duda de que los criterios de selección para de las personas que conforman o que van a conformar esa junta de gobierno debes tener unos criterios muy establecidos independientemente de la posición que tenga en una institución, ya sea una institución universitaria, política o cualquier tipo de institución. Debe cumplir con ciertos requisitos que avalen su participación en una junta de gobierno, en una junta, sobre todo una junta con estas categorías, con este nivel, porque estamos hablando de la búsqueda de una solución para un país que está bastante afectado por tantos años de desgaste. No solamente estamos hablando de los 20 años, de los últimos 20, 25 años del periodo del chavismo, del madurismo, sino también de los gobiernos anteriores que han deteriorado significativamente la sociedad, la política y, bueno, sus instituciones como tal. Bueno, una junta de gobierno es transitoria, Roberto. Todas partes del Mm. mundo siempre ha tenido una duración corta, breve. Es precisamente porque ellos son un puente entre lo que se destruyó y lo que había antes, que era la Constitución. Entonces, ya una vez resuelto los periodos, los tiempos para las convocatorias a la relegitimación de los poderes, ya esa junta de gobierno deja de existir. Inclusive miembros de la misma junta de gobierno pueden ser postulados como candidatos presidenciales. Es prácticamente algo que por lo que los venezolanos no deberían eh, ocupar tanto tiempo, más sí ocupar en la forma de cómo los procesos electorales sean lo más transparentes posible, lo que vendría. Ahora, también hay que preocuparse por el hecho de llegar a establecer esa primera base de representación de la Constitución. Vuelvo y repito, el señor Mundo González sigue siendo el representante legítimo de los venezolanos, en tanto que fue la figura derivada esa, de esa constitución. Hay gente que dice, bueno, él no se juramentó en los tiempos, pero recuerda que esa constitución tiene dos artículos, pero fundamentalmente tiene el artículo 333. Ese artículo, como te dije anteriormente, lo hizo Chávez, y es porque siempre con el tema de la paranoia de que le iban a dar un golpe de Estado, él siempre se imaginó que podía estar en la Conchinchina, en algún lugar, y desde allá podía juramentarse como presidente o ejercer la presidencia, invocando la Constitución con ese artículo en particular. Así que este Correcto. señor, Edmundo González, lo puede hacer. Él puede invocar el 333 y juramentarse. Ahora, otra cosa es la legitimidad, ¿no? La legitimidad es algo que se desgasta en el tiempo. Es Sí. diferente a la legalidad. Entonces, en la medida que tú dejas de ejercer tu rol como presidente, el cual te eligieron, tú has perdido una gran cantidad de legitimidad ante no solamente la comunidad internacional, sino ante el mundo, al punto tal de que pueda que ni siquiera te sirva, llegará el momento que ni siquiera te sirva hacer uso de la invocación, porque has perdido tanto tiempo y has desconocido tanto la Constitución que ningún actor razonable podrá reconocer tu autoridad. Mira, yo dudaría que muchos venezolanos den espacio para que personas que son cuestionadas desde el punto de vista moral, sobre todo desde el punto de vista de
eh, irregularidades políticas, de corrupción y de un montón de actos irregulares, le den la posibilidad de participar en una junta de gobierno y eso cuestionaría mucho los efectos de la junta de gobierno. No lo digo por mí, lo digo porque ya lo he escuchado en otras personas eh, eh, que han manifestado su inconformidad con la participación activa de actores políticos que han formado parte de la destrucción de Venezuela. Por eso te digo que puede ser que esa junta de gobierno, en caso de contar con actores políticos cuestionados moralmente, vaya a tener un éxito como tal, ¿sabes? Y lamento mucho que un esfuerzo tan grande que puede hacer la creación de una junta de gobierno como tal se ve afectada por un par de personas que no representan la moral y la dignidad del venezolano, ¿no? Sobre todo por intereses personales y privados, ¿no? Sí, mira, la Junta de Gobierno depende de una acción previa, de quién derroca al régimen de Nicolás Maduro. A la final, por la manera como ha estado concebido esto, pudiera ser que esa fuerza que derroque al régimen de Nicolás Maduro imponga sus propias condiciones. Si ellos agarran y dicen, bueno, conviene que este señor Edmundo González sea el presidente, ¿qué puedes hacer tú? A la final él sigue siendo el presidente, que no lo ejerció nunca, es un punto. Ahora, ¿qué tipo de estabilidad política pudiera sostener ese tipo de legitimidad desgastada? Esa sería la pregunta que queda detrás. Debido a que como esta ha sido como se está generando todo esto de una forma bien, digamos, particular, o sea, nunca visto, nosotros no sabemos quién va a la final terminando restaurar la República, la Constitución. Pudieran ser inclusive militares que están ahora mismo bajo el servicio de este señor, de Nicolás Maduro, de la dictadura. Correcto, Pudieran correcto. ellos poner sus propias condiciones y sus propios tiempos para establecer los procesos de relegitimación de poderes. No se sabe. No hay actores de la resistencia política venezolana, de la actual oposición, presentes haciendo resistencia en contra de Nicolás Maduro, más allá de declaraciones que podamos dar en las redes sociales, en Mm, X o en YouTube, los influencers que tiene la oposición actualmente. La oposición está siendo liderada por esta señora, por María Corina. mm, Ahora se ha agregado el señor Leopoldo López, que lo he visto dando declaraciones en X, y así se irán agregando otros actores como Antonio Ledesma y todos los demás, junto a nuevos actores, analistas, que yo antes ni siquiera daba declaraciones, ahora tengo una ingente cantidad de seguidores que puede de alguna forma ser una expansión de mi voz. Pero así, como te comenté, o sea, es bien difícil de entender los procesos políticos. Ayer estuve en un sí, programa en donde me preguntaban sobre precisamente el venezolano si ha superado esa etapa en la que eh, cree en los mesías, en los ídolos. Al final uno termina consciente que eso sigue presente, o sea, eso no ha cambiado mucho. Pues ayer era Chávez, hoy puede ser otra persona, como lo es, y sí, así. sí, sí, correcto. Antes, para cambiar un poco el tema, Esteban, me comentabas de que hay algunos datos nuevos, que hay una información nueva. Cuéntanos a ver cómo estás visualizando todo lo que está pasando en ese escenario geopolítico internacional. ¿Cómo visualizas tú ahorita la situación? Sí, tenemos el escenario de esta conversación que le ha solicitado, entiendo, la dictadura de Nicolás Maduro al presidente Trump. A esta hora, pues es la información que tenemos. Yo lo que he tratado de decirle a los amigos en X, tengo dos posts que publiqué, uno que publiqué ayer, donde eh, le bueno, hago responsable al señor Edmundo González, pues, por
lo que he llamado un saboteo a una intervención que pudo haber sacado a Maduro del poder. Y le doy las razones que te he estado dando a ti. Pues, el Mundo González es la única persona con legitimidad de origen que tenemos en Venezuela, en la verdad. Entonces, de Sí. él se espera eh, que haga la formalización del ejercicio de su cargo. Pero se ha negado, ¿qué? Se ha negado, lo puse en el piso, se ha negado a ejercerlo, se ha negado a juramentarse, se ha negado a invocar la Constitución, los artículos 333 y 350, se negó a formar un gabinete, se negó a denunciar el golpe del 28 de julio, se negó a pedir ayuda en los tiempos a Estados Unidos, a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos. Y digo en el post que se negó, en pocas palabras, por decirlo, se negó a ser presidente. Y aquí es donde está el punto clave, que la gente no ha querido entender que el presidente Trump sí tiene, como les comenté en el post, que tiene armas poderosas, que son las órdenes de captura contra Maduro por narcotráfico. Pero le falta la otra mitad, en mi opinión, que es la solicitud formal del presidente legítimo de Venezuela, Mm. para que le ayude a restaurar la democracia. Entonces, por eso es que, en mi opinión, aquí estamos viendo, y el presidente Trump lo dijo, pues podemos estar teniendo algunas conversaciones con Maduro, y eso ha tenido a la gente, pues, todo un estrés tremendo. Y es comprensible, pero es porque han estado fijando precisamente, eh, y la gente me ofende, ¿no? Han estado fijando precisamente eh, sus esperanzas en narrativas. Cuando las fijas en narrativas, entonces está simplemente viendo televisión. Bueno, Yo digo las la gente cosas. ofendía cuando estaba Juan Guaidó, ¿entiendes? Y ofendía de una forma, bueno, si tú decías algo de Juan Guaidó, era peor que, bueno, Sí, sin comentarios, sí, pero la verdad de todo esto es que lo que tú dijiste hace rato, seguimos manteniendo ese pensamiento mesiánico del líder mesiánico y esperando a que un Salvador venga a rescatarnos para no asumir la responsabilidad que tenemos sobre lo que estamos viviendo, lo que está pasando, porque cada uno de nosotros, nos duela o no, somos parte y culpa de lo que estamos viviendo. Por muy pequeño que sea la responsabilidad, como por ejemplo ensuciar el país, dañar los lugares públicos, no formar parte de esa ciudadanización que tiene tanto valor de la educación de nuestros hijos. Todo eso forma parte de un país, aunque se quiera o no se quiera. Y en este momento nosotros tenemos que tratar de asumir responsabilidad, aunque no querramos verlo, pero no podemos seguir corriendo la arruga a todo el mundo y exigirle lo que tú estás haciendo, me parece fantástico, exigirle a aquellas personas que tienen en este momento la responsabilidad de cumplir con un compromiso, porque no solamente es salir en la televisión o en las redes sociales, sino también cumplir con su obligación, con su compromiso, ¿no? No, pues, eso me Mira, parece... disculpa que te interrumpa allí, Roberto, que quería mm, decirlo a la gente. La gente está realmente bien desubicada y se buscan unos influencers que además se encargan de amplificar sí, basura, y todas esas mentiras y todas esas ba- narrativas, mucha basura. precisamente para generar como corrientes de opinión que te afectan. Entonces, pero Sí, yo les he dicho, un poco como para ayudar a cerrar un poco esto sí, quería dejarlo como bien en claro. Yo le he dicho, mira, no dejes que te engañen. Desde el punto de vista de la legalidad y de la política, ningún presidente puede restaurar la candidatura de mm, Edmundo González. Ni nadie, o sea, tú no puedes plantearlo en esos términos, no existe esa figura en el derecho internacional público. Eso sería injerencia, eso es otra cosa. Entonces, por sí, eso es que yo les he dicho, mira, no puedes pretender que el presidente Trump le devuelva el triunfo o le reponga la candidatura a Edmundo González. Eso no tiene precedente en ninguna parte del mundo. Esa fantasía fue sembrada por el equipo que está con María Corina Machado. Mantener esa narrativa ha encerrado de alguna forma toda, toda viabilidad de debate político en nuestro país. Claro que hubo fraude, sí lo hubo, pero el fraude no es un fundamento jurídico para una hay que, intervención internacional. hay Las que, no, no, intervenciones, por cuando supuesto. ocurren, solo se fundamentan en dos cosas. Yo quiero ser bien reiterativo.
Primero, en la restauración del orden democrático, cuando un régimen de facto rompe la Constitución. Y en Mm. segundo lugar, cuando existe una amenaza hemisférica, como la que está representando este señor Nicolás Maduro, por las acusaciones que tiene de narcotráfico, por sus relaciones con presuntas relaciones con el crimen transnacional y por sus alianzas de políticas con actores como Rusia, China, Irán, y bueno, en fin. Eh, pero hasta allí. O sea, Correcto, no puedes aspirar más porque no tienes más. No le has dado a la meditación Trump los elementos constitucionales para que actúen conforme al correcto. derecho internacional público. Sí Y ni puedes siquiera las hacerlo, estás a instituciones tiempo. internacionales. Ujú. Correcto, correcto, es correcto. Claro, y quería decirlo, es que yo no estoy cerrado, o sea, como te dije, yo sí lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer. Todavía me parece que el mundo está a tiempo de hacer muchas cosas, se puede No lo sé, corregir. ¿sabes? No, no lo sé, no lo sé. Creo que la omisión por tanto tiempo y la falta de discurso continuo es difícil. Pero bueno, no sé, yo no soy Mira, experto en esa puedes, materia. uno puede pensar un poco que estás jalado a los pelos, pero, o sea, a la Mm, final es un tema hasta político, porque de eso se correcto. trata, cuando tienes la legalidad y cuando tienes la política, ¿no? Hasta qué Mm, punto puede eso ser como una plastilina, pero en todo caso, sí, a mí me parece que si el presidente decide juramentarse mañana, formar un gabinete, así sea como todo, como esto, bueno, este hombre lo está haciendo todo, pero ¿por qué razón no lo hizo antes? Pero digo, yo lo puede hacer. Puede invocar el 333, el 350, puede enviar las cartas formales, así sea tardía, a Washington, a la OEA, puede denunciar que hubo un golpe de Estado en la fecha que es, la del 28 de julio. Bueno, puede mm, hacer todo eso. Y a la final, todo va a depender de cómo los actores, los otros actores lo tomen. Pero, correcto. ¿qué otra cosa podemos tener los venezolanos más allá de estos elementos constitucionales que tenemos a la mano? Así Ese es. es el punto, ¿no? Bueno, sí, Esteban, pues el tiempo se nos ha acabado. Te agradezco el haber compartido este espacio y siempre invitado. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias a ti.